y levante sus manos al cielo. Repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, quien me sostiene, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén y amén. Vamos a un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bien, quiero aprovechar el tiempo, bájale de la cortina. Quiero aprovechar el tiempo que me queda, porque el tema de hoy es un tema sumamente interesante y vamos a irnos por un momento. Vamos a irnos al primer siglo, al momento cuando Jesús le tocó formar y crear su propia escuela. No era el único rabino o maestro, rabí, maestro en hebreo, que había en los tiempos de Jesús. Así como también no fue el único que murió crucificado. Cientos de personas que se habían hecho llamar el Mesías fueron crucificados. O sea, se esperaba, había una expectativa muy impactante, importante en ese primer siglo, porque era el cumplimiento de las profecías de Daniel con respecto a la llegada del Mesías. Por lo tanto, todo el mundo estaba preparado, los profetas estaban a tono, a tiro, porque sabía que cualquier momento se iba a levantar en Israel ese Mashiach o ese Mesías o ese ungido o ese Cristo, como lo es la palabra ungido en idioma griego, Cristo, ¿no? Por eso es que nos llamamos o nos llaman cristianos, ¿no? Entendiendo de que la palabra para ungido o untado en hebreo es la palabra Mashiach. Por lo tanto, había esa expectativa. Así que Jesús no fue el único. No fue el único que fue crucificado. Tampoco fue el único que tuvo discípulos ni tuvo apóstoles. Hubo otros. Es más, algunos que estaban expatriados, dispersos, aprovechaban las fiestas judías importantes para presentar su candidato a Mesías. De tal manera que cuando los discípulos se acercan a Jesús y lo siguen, no lo buscan tanto porque veían en él al Hijo de Dios, sino porque estaban buscando a ese libertador militar, ¿verdad? Que según las profecías venía a sacar al imperio romano, acabar con el oprobio y la opresión y el régimen imperial romano. Así cuando Pedro y Judas y los discípulos lo siguen, es porque vieron en él un líder, un candidato para armar posterior a esto una revuelta, una rebelión y reclutar una cantidad importante de personas y levantarse en armas en contra del imperio romano, aplastar el imperio romano y volver a tener el control de la liturgia o del culto del templo, que estaba en ese entonces en manos de un grupo de fariseos y otros más que conformaban 72 personas, y esto se le llamaba el Sanedrín del primer siglo. Por lo tanto, por eso seguían a Jesús. Y cuando la fama de él se iba extendiendo, pues la pasión y la expectativa por parte de sus discípulos crecía. De hecho, Pedro pertenecía a un movimiento de izquierda radical, para darle definirlo de alguna manera, y eran los celotes, al igual que Judas Iscariotes. Eran gente rebeldes, extremistas, que vivían armados y eran entrenados para la batalla, para la pelea. Y por eso es que tú ves a Pedro siguiendo a Jesús con una espada, ¿no? Y en los momentos aún de mayor unción y mayor revelación y de señales y milagros, ves a Pedro armado. De hecho, ves a Pedro armado cuando vienen a aprender a Jesús, y ves a Pedro o a Simón sacando su arma y, por supuesto, hiriendo a un soldado romano, porque se les estaba escapando la esperanza mesiánica. Querían acabar con el caudillo de ellos, con el líder de ellos.
Así que ese fue un momento muy importante. Por eso es que no podemos aislar esto de la realidad, porque entonces no vamos a entender el panorama completo. ¿Qué ha pasado con la iglesia evangélica y aún la católica? Que hemos tenido solamente, o tenemos solamente una parte o una pequeña verdad de la verdad absoluta, ¿no? Y eso, por supuesto, nos ha llevado a nosotros a limitarnos y a que nuestra fe se limite. A mayor nivel de ignorancia, pues mayor será el nivel de frustración que tendremos nosotros en esta tierra. La Biblia dice que la ignorancia en la Biblia es sinónimo de muerte. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es sinónimo de vida. No solamente el conocimiento escritural, sino el conocimiento histórico, el conocimiento arqueológico, aún el conocimiento de la física, la matemática y la astronomía son necesarios para poder entender la palabra, la Biblia como tal. Los grandes sabios de todos los tiempos, judíos del primer siglo y del siglo de la Edad Media, fueron astrónomos, matemáticos, físicos, estudiaron para tratar de descifrar lo que es la matemática perfecta de Dios, que está precisamente vaciada sobre cada letra hebrea, que viene a ser lo que ellos llaman la gematría hebrea, que es una serie de códigos que hay detrás del telón de cada palabra o de cada letra hebrea. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que eso era algo muy importante. Por eso vemos a unos sabios que visitan a Yeshua, a Jesús recién nacido, mal llamados los reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, sino eran astrónomos y eruditos de la Torá, que conocían el movimiento de la astronomía, y ellos pudieron así identificar y juntar unas palabras, algunas profecías antiguas, y poder llegar entonces a decir: este es el Mesías prometido, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ofrecieron así, por supuesto, los regalos, lo que habían reservado para él. Entonces esa perspectiva nosotros tenemos que tenerla para poder abordar a Jesús, a Yeshua, a ese misterioso rabino que, si le soy bien sincero, me apasiono cuando lo abordo a él como Dios, pero me apasiono mucho más cuando lo abordo como maestro y como hombre, porque eso me da esperanza, eso me da identidad. Si yo no lo abordo a él como hombre, pues entonces voy a estar muy desfasado y voy a estar en una burbuja que en cualquier momento se explota. Pero cuando yo entiendo que fue un hombre como tú y como yo, y como decíamos el domingo en esa enseñanza tan linda, que se comprobó científicamente en los restos de sangre seca que fueron hallados debajo del Gólgota, que la sangre de Jesús era de un ser humano, solo era que tenía 23 cromosomas que fueron aportados por su madre, y hubo una carencia de los cromosomas del padre. Pero todo eso es maravilloso, porque eso me llega a mí a entender que fue un hombre como tú y como yo, que le dio dolor de barriga, que se enfermó, quizás se enfermó, o quizás se sintió mal, que tuvo sus debilidades, que lloraba, que se sentía, que se deprimía, que lo tomó una crisis de pánico de la más terrible, cercana a un infarto o un preinfarto, y todo eso lo vivió él, nuestro Señor. Y esto me da esperanza a mí, porque si él pudo, yo también puedo. Jesús dijo: y van a tener aflicciones en el mundo, pero confiad, yo lo he vencido. Cuando él dice yo he vencido al mundo, lo que está diciendo: estudien la palabra, y en la palabra encontrarán los métodos para que puedan vivir una vida exitosa a pesar de los problemas, las crisis, las dificultades. Pueden vivir una vida exitosa, pero es necesario que entendamos todos que somos humanos como Jesús, que vamos a fallar. Él no falló, pero nosotros podemos fallar. Pero gloria a Dios, porque tenemos su sangre que nos limpia, nos cubre de todo pecado y de toda falta. Y el Señor es experto levantando a los caídos. No escucho amén, no escucho amén. La Biblia dice 7 veces puedes caer y 7 veces el justo se levanta.
No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. Así que es muy probable que en esta vida pruebes un poco de arena, de piso, pero seguro que ahí no te vas a quedar, ahí te vas a levantar. El Señor te va a levantar, tu llamado te va a levantar, su sangre te va a levantar. El que lo crea diga gloria a Dios. Diga yo lo creo. Entonces pudiéramos pasar meses hablando de todo lo que sucedió en el siglo primero. Y pudiéramos pasar muchos años hablando acerca de la gente que rodeó a Jesús. Repito, no era la primera escuela. Habían por lo menos 5 grupos importantes con sus diferentes filosofías y sus diferentes maneras de observar la Torá, observar la palabra. Estaban los celotes, estaban los herodianos, estaban los esenios, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Cada uno con su línea de pensamiento, cada quien con su manera de interpretar la palabra de Dios. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Unos creían en el diezmar, otros no creían en el diezmar, etcétera. Cada uno de ellos tenía su forma de ver y entender o enseñar las Sagradas Escrituras. Cada maestro, cada rabino tenía su manera de interpretar la Torá. Obviamente, cuando aparece Jesús en escena, aparece impresionando a muchísima gente, no solamente por su oratoria, por su retórica, por su manera de expresarse, sino por la autoridad que tenía. Cuando hablaba, la gente decía: este rabino es diferente a todos, así como tú. Cuando habla como alguien que tiene autoridad. Diga gloria a Dios. Mira, no hay cosa más linda que la autoridad. ¿Y sabes cuál es el respaldo de la autoridad? La moral. Si no hay moral, no hay autoridad. Escuche. Cuando hay una persona amoral y tiene influencia sobre un grupo, eso no se llama autoridad, eso se llama dictadura. ¿Me está entendiendo, iglesia preciosa? Pero cuando una persona tiene moral, ética, que por cierto está muy escasa, la ética, una persona tiene moral y tiene ética, la autoridad está sobre esa persona. No hace falta ni que hable mucho. Solamente cuando te pasa por un lado o te mira a los ojos, sabes que ese hombre o esa mujer tiene autoridad. Muchos se esforzarán y se maquillarán y se pondrán tremendos atuendos para querer impactar y querer demostrar una autoridad que nunca han tenido. Entonces vemos a Jesús reunido con este grupo de personas que no en todos eran malos. Los fariseos no eran gente mala. De hecho, está comprobado culturalmente que la línea que Jesús siguió, sus enseñanzas eran fariseas. La línea de Yeshua, de Jesús. Pues tú estudias los fariseos, obviamente eso tarea para que usted estudie en su casa. Por lo tanto, podemos decir que Jesús era un fariseo, al igual que Pablo, del mismo pensamiento de Gilel, ¿no? Mientras que Pablo viene a diferenciarse un poco de los demás, porque a pesar de que estudió bajo la sombra de Gamaliel, que era un fariseo pragmático y dogmático y extremista que venía de la escuela de Shammai, sin embargo, a pesar de la influencia de Gamaliel, Pablo pudo abrirse y dar paso a la reforma, a una reforma en ese siglo importante, siguiendo la línea y manteniéndose en la línea de Jesús como el gran reformador de todos los tiempos y el gran revolucionario de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. En eso estuve muy de acuerdo con el presidente nuestro fallecido. El gran revolucionario de todos los tiempos fue Jesús. El gran reformador fue Él. Frases como, por ejemplo, vosotros habéis oído, mas yo os digo, son típicas de un reformador. Vuestros padres os dijeron eso, mas yo os digo. Son típicas de un reformador. Autoridad. Entonces, había un grupo de escribas y fariseos que cuando comenzaron a ver el movimiento. Ahora, le quiero pedir un favor. Yo me monté ya en la autopista. Este viaje necesita por lo menos 45 minutos. Yo puedo hacer dos cosas ahora.
Yo puedo apagar el auto y nos vamos para la casa, o seguimos en la autopista y nos gozamos en esta noche. Seguimos entonces. Seguimos. Ok. Entonces fíjese, mira, Jesús, ahí está Jesús, primer siglo. Cuando Él comienza su fama a multiplicarse, a extenderse, un grupo de fariseos y escribas de la época, corruptos, que pertenecían al concilio o al Sanedrín de la época, corruptos todos, que estaban vendidos al imperio romano y que se negociaban o por debajo de la mesa compartían los diezmos para estar bien con el imperio y para ellos enriquecerse. Cuando llega Jesús, ellos inmediatamente le ponen el ojo encima. Su fama comienza a extenderse. Dice, este hombre no es normal. Este hombre, caramba, está haciendo cosas muy diferentes a todo lo que hemos hecho. Nunca nadie había sanado a un leproso, y este hombre sana a un leproso. Lo que es peor aún, este se atrevió a darle la vista a un ciego de nacimiento. Bendito sea su nombre por siempre. Se atrevió, el primer hombre en la historia que le da la vista a un ciego de nacimiento. El único hombre, extraordinario. Así que se le pegan como perro rabioso para ver dónde, como dicen los cubanos, lo cogían, dónde lo agarraban. Dice la palabra que sus dientes rechinaban como los perros con mal de rabia. Querían sacarlo del paso por muchas razones. Y obviamente al final lo sacan del juego. Pero lo que ellos no sabían era que antes de morir, Él profetizó sobre Él mismo y dijo: tengo autoridad para destruir el templo y volverlo a reconstruir en 3 días. Bendito sea su nombre por siempre. Tengo autoridad. Y aquí me han visto como siervo, y moriré y regresaré como rey. Entonces el extraordinario Jesús está allí. Un grupo de escribas y de fariseos que tenían el control y educativo, académico de la época. Ellos eran básicamente los responsables de entrenar, los grandes académicos, doctos, eruditos, pedagogos, facilitadores, andragogos de la época. Eran estos hombres llamados los escribas. Y ellos enseñaban desde un lugar o un objeto que llamaban la silla de Moisés o la cátedra de Moisés. Y creo que ese es el título de esta enseñanza. La cátedra de Moisés o la silla de Moisés, atención, agárrate duro, era donde Moisés se sentó después que Jetro le dice: te vas a quemar, son 2 millones y pico de personas, te va a explotar el cerebro, ármate un equipo, divide en 12 grupos, pon un líder al frente y tú te vas a sentar a dar órdenes. Esa silla fue creada exclusivamente para que Moisés dirigiera con autoridad al pueblo de Israel. Y esa silla fue pasando de generación en generación y obviamente terminó en manos del Sanedrín en el primer siglo. Así que si alguien era privilegiado, era aquel que se sentara en la silla, y que por ende el sentarse en la silla significaba el hombre más inteligente, más sabio, con mayor revelación de la época, según ellos, y que vamos a ver en Mateo 23 que era totalmente lo contrario, porque esta silla de Moisés ya había pasado de moda. Ya esta silla de Moisés olía a mucha ley y poca gracia. Ya esta silla de Moisés olía a velo.
y a falda. No escucho amén. Y ahí estaban ellos sentados. Ahí estaban sentados. Desde allí. La palabra cátedra significa en latín, significa silla. De allí viene una frase, es cátedra, que más que una palabra, es una expresión que habla de aquella persona que tiene autoridad para expresarse, para dirigir, y que se le atribuye, entre otras, a los jueces, a los grandes magistrados, a las grandes autoridades. Y que, por cierto, en el Concilio I del año 1870, el Vaticano decide crear esta silla o esta cátedra para que se sentara el sumo pontífice, según ellos el Papa, y crear la doctrina del papado infalible, que está vigente hasta el día de hoy. Doctrina que dice y enseña que el Papa, incluyendo el que está ahora, es infalible. Concilio del Vaticano I de 1870, que es una máxima católica romana y es una ley para ellos, donde dicen que el sumo pontífice o el Papa es infalible. Y usted sabe que el único que tiene ese atributo no es ni el diablo, ni sus demonios, ni usted ni yo, ni el Señor, ese Señor que está allá en Roma. Es Dios, es el Ein Sof, es el Eterno. Porque la palabra infalible significa uno que nunca se equivoca. Entonces, ya al crear la doctrina y asimilarla, ya dejamos de ser infalibles. Uno que nunca se equivoca. Y la Biblia dice que nosotros erramos a diario, hasta con un pensamiento. Porque no me mires con esa cara, pero tú fallas a diario, a diario. Tienes una lucha interna a veces de perros en tu mente que no te dejan tranquilo, entre el bien y el mal. Lo hago o no lo hago, miro o no miro, escucho o no escucho, hablo o no hablo, me voy o no, me zumbo o me quedo, echo para adelante o echo para atrás. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Es la única iglesia en el mundo que dice eso, te lo aseguro. Bueno, somos diferentes, definitivamente. Una vez alguien me dijo: ay, pastor, usted se... qué salado. Uy, 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 ay, ay, ay. Y bueno, esa es la gente nuestra. Cada quien tiene su forma. Mateo capítulo 23. Y además yo sé que esto, yo sé que el Señor nos dio una hermosa cueva llamada Adulán. Ok, ¿qué hay en esa silla? ¿Quién se sentaba en esa silla? Ya lo dijimos. ¿Qué representa la silla? Esa silla representa hoy en día lo que ya pasó de moda, lo viejo, lo vencido, lo ortodoxo extremo. Representa esa silla. Gloria a Dios que tú no te vas a sentar nunca allí. A ti te estás sentado, pero en otra silla. ¿Cómo se llama la silla donde estoy sentado? Dice que Él te sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Dicen gloria a Dios. Ok, Mateo 23. En Mateo 23 Jesús le da el primer golpe en la quijada a los escribas, o a un grupo de escribas y fariseos. Pero en la quijada. Está Jesús con sus discípulos, Yeshua con sus discípulos, y va a la sinagoga, al lugar de reunión, y ve a estos magistrados, a estos jueces que conocían la Torá de memoria, y los ve a ellos enseñando a cientos de personas. Y Jesús llega con sus muchachos, el maestro Yeshua llega con sus alumnos y se para frente a la cátedra de Moisés. Se para frente a la silla de Moisés y le dice a sus discípulos, Mateo 23 para resumir, le dice: hijos míos, discípulos amados, lo que esta gente diga que hagan, lo van a hacer. Lo que esta gente digan que guarden, lo van a guardar. Pero no hagan las cosas que ellos hacen. Escuche, no aplauda, escuche, mire. Vamos a leerlo, dice:
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ay, papá. Ay, papá. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5. Mateo 23. Antes hacen todas estas obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos. Esto es, que se maquillan muy bien, que se visten muy bien, que hacen tremendo curso de oratoria, extienden sus filacterias. Verso 6. Y aman los primeros puestos en la iglesia Betel. No, eso no lo dice allí. Eso no lo dice. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga. Verso 7. Y aman saludarse cuando salen del servicio, y abrazar al uno y abrazar al otro, y llamar la atención y elevar la voz para ser reconocidos. Y le gusta, aman que los hombres los llamen maestro. Verso 25. Aquí dispara